Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos nuevamente aquí en el set de La Nuevo Tiempo y también estamos con ustedes a través de la señal satelital, por internet, por la televisión y por la radio. Reavivados por su palabra es un momento de encuentro, es un momento de alegría. ¿Por qué? Porque estamos con el Dios que dio la palabra y también con el que dio las orientaciones proféticas para nuestro beneficio. Para ello contamos con la presencia del pastor Bruno Razo, quien es una alegría también saludar. Muchas gracias, la alegría es mía de estar contigo, Pastor Eber, también de estar con tantos amigos que de cerca o de lejos nos convocamos, nos autoconvocamos todos los días para crecer en nuestro conocimiento de Dios y también para crecer en nuestra fidelidad de los principios de su palabra. Pues bien, vamos a la tarea que nos ha convocado. Nosotros estamos haciendo el recorrido ya por el libro de Levítico y hemos llegado al capítulo 19. En el capítulo 19 se detallan una serie de leyes sobre las relaciones humanas, también leyes contra la injusticia, y me llamó la atención que varias veces toca el tema de la relación con los que están en el último estrato de la sociedad, los pobres. Y Dios tiene un especial cuidado con los pobres, y dentro de esas leyes decía que cuando la persona iba cosechando, no tenía que cosechar todo. Ahora, ¿cómo es que se hacía esta provisión para los pobres? Por favor, explíquenos, pastor. Voy a leer la declaración del Espíritu de Profecía del libro Hechos de los Apóstoles y también después de la educación. Dice, bajo el sistema judío se le enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad, tanto en el sostén de la causa de Dios como en la provisión de las necesidades de los pobres. O sea que el creyente del pueblo de Israel en aquel entonces, él era un contribuyente de la causa de Dios, pero también se sentía responsable de ayudar hacia los más desprotegidos. Claro. En ocasiones especiales había ofrendas voluntarias. En ocasión de la cosecha y la vendimia se consagraban como ofrenda para el Señor los primeros frutos del campo, el trigo, el vino y el aceite. Los rebuscos y las esquinas de los campos se reservaban para los pobres. Qué interesante. Así que mire, como que había 2 cosas que estaban primero. Y las dos despojan del egoísmo. Primero Dios
segundo el más necesitado Nuestro prójimo. y después nosotros. Claro. Mira el orden, ¿no? Primero para Dios, su casa, su iglesia, su proyecto, su ministerio, su misión, y después para los más desprotegidos, para los pobres. Y después, en tercer lugar, aparecían ellos mismos. Interesante. Ahora, está hablando de que Dios estaba primero y parece ser que el diezmo no era una cosa, el hijo, sino que era una obligación moral. Claro, no era negociable. Si bueno, yo en lugar del diezmo le doy a los pobres porque hay muchos pobres. No, lo del diezmo es para Dios. Y allí hay fidelidad o infidelidad. Claro. ¿Lo doy o no lo doy? Dice, yo soy generoso porque doy el... No, porque Dios me pidió que lo dé. Ahora, en lo otro puedo ser generoso, liberal, más generoso, más liberal o menos. Claro. Pero es en lo otro. Y tampoco está bien que usemos el diezmo para dar a los pobres. Tenemos que dar a los pobres. Pero eso ya es de la parte que me queda a mí y no de la parte que es de Dios. Ahora, ¿qué tal si alguien dice, bueno, yo voy a usar el diezmo como me parece? Muchos tienen la filosofía, que está muy popular hoy en día, del fin justifica los medios. Delante del Señor el fin no justifica los medios. Podemos atenuar algunas cosas, pero el fin no justifica los medios. Dios lo pide, yo lo tengo que dar. Algunos dicen, pero yo no estoy seguro cómo lo administran. Esos que administran van a rendir cuenta delante de Dios de cómo lo administraron. Claro. Entonces dejemos que ellos rindan cuenta delante de Dios por cómo lo administramos. Como yo también voy a rendir cuenta delante de Dios por no haber hecho lo que tenía que hacer y por no haberle dado a Dios lo que tenía que dar. Entonces, cada uno somos responsables. No podemos utilizar excusas. Claro. Entonces, es cierto que algunos utilizan la excusa y por esas razones o por otra, en el fondo el egoísmo, el materialismo, mi idea, el yo, termina primando y terminamos despojando a Dios lo que es de Dios. Por eso la Biblia lo coloca en términos de robarle a Dios. Ustedes me han robado. ¿Por qué? Porque nos quedamos con lo que es de Él. Claro. En ese caso, por eso digo, hay fidelidad o infidelidad. Después en las ofrendas, ahí aparece la generosidad, la liberalidad y el cuidado de los pobres, somos todos responsables. Ahora, mencionó al principio que tenía una segunda cita referente al cuidado de Dios por los pobres. Sí, dice, la consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fuera de la huerta o la cosecha del rebaño o la manada, o del trabajo manual o del intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio que Dios es dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales a través de los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo y cultivar la grandeza y la nobleza del carácter. Qué buen texto. ¿Qué llegaban a practicar? Llegaban a practicar el primer diezmo, o sea, el diezmo, el 10% de las ganancias, era para Dios. Claro. Pero ellos tomaban un segundo diezmo, un segundo 10%, y lo destinaban para hacer obras de bien, para ayudar a los pobres, para suplir las necesidades del necesitado. Y ambas acciones despojaban a la persona del egoísmo. ¿Por qué? Porque estaban centrando en Dios y en el prójimo. No era para ellos. Claro. Pero ¿y por qué lo entendían así? Porque entendía que lo que recibían era la bendición de Dios. Y si era la bendición de Dios, es un canal para que yo sea una bendición para los demás. No, pero yo esto lo obtuve con mi trabajo. Vuelvo al punto. Un trabajo en una vida que Dios te da, con una salud que Dios te da, con talentos e inteligencia que Dios te da. Entonces al final lo que todo es prestado. Claro. Entonces no es mío si todo es prestado. Por eso, cuando le damos a Dios y cuando sostenemos al prójimo, nos estamos liberando del egoísmo. Y eso es lo que Dios quiere, porque el egoísmo nos lleva a la destrucción. Tanto que la Biblia no dice que el dinero sea pecado. El amor. El amor al dinero es pecado. Qué cosa. El poner al dinero por sobre todas las cosas termina siendo pecado. Llama la atención, pastor, que Dios estaba tratando de entrar con el pueblo en un proceso educativo.
Y el proceso educativo también tenía que ver con la liberación del egoísmo a través de estas previsiones, ¿no? El diezmo y también las leyes para los pobres eran leyes humanitarias. Totalmente. Se dice, pero ¿Dios necesita mis recursos? No, si Él es el dueño de todo. Él es el dueño de las minas de oro. Claro. Él es el dueño de todo el universo. Así que Dios no necesita. El que necesita soy yo. Yo necesito entregar. Pero pastor, con todo lo que a mí me falta, si yo le doy a Dios me quedo sin nada. Y yo digo, nadie que le da a Dios lo que es de Dios termina pasando necesidades. Por eso, sea fiel con Dios. Sea generoso con los demás. Y nada le va a faltar. Qué bueno. Esa fidelidad, esa generosidad, en algún momento van a ser recompensadas. Amigos, tenemos aquí claramente en las Sagradas Escrituras y en Levítico, que muchas veces pensamos que es un libro aburrido, que tiene demasiadas repeticiones, demasiados reglamentos. Encontramos insertas en estas leyes también gemas que son preciosas para nuestra vida, para modificar nuestros hábitos, pero sobre todo para librarnos de uno de los peores hábitos, el hábito del egoísmo y compartir con los más necesitados. Vamos a ir a un corte y tenemos unos consejos para ustedes y luego retornamos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Ellen G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Ellen G. de White del App Store o del Play Store. Al agradecer a Dios por todas las bendiciones y agradecer a Dios porque Él nos da todo lo que necesitamos, también queremos hacerle una invitación y a través del Pastor Bruno tendremos la bendición. Hay un solo lugar en la Biblia y es en el libro de Malaquías, el último del Antiguo Testamento, donde Dios nos invita a que lo probemos a Él. Dice, pruébenme en esto. Y si no me creen, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está hablando de los diezmos, la fidelidad a Dios con los diezmos, la generosidad con las ofrendas. Probemos a Dios, seamos fieles con Él y las bendiciones serán abundantes en nuestra vida porque la misma promesa del Señor lo tiene reflejado para nosotros. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, reconocemos que en nuestra humanidad somos así egoístas por naturaleza. Por eso queremos que Jesús gobierne en nuestra vida, para que nuestra vida no esté centrada en nosotros, sino que pueda estar centrada en tu palabra y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que podamos ser altruistas, para que podamos despojarnos de nuestro yo, para que podamos ser fieles con Dios en la devolución del diezmo, para que podamos ser generosos con los que necesitan, con los que menos tienen y con todos aquellos para quienes tú esperas que seamos una bendición. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con ustedes, amigos, tenemos un compromiso. El reencuentro el día de mañana por medio de Nuevo Tiempo y en este lugar. Reavivados por su palabra. Creed en sus profetas. Hasta pronto.